¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Independencia Colectiva, un programa con un gran sentido ideológico, un profundo sentimiento nacionalista, convencidos por una causa justa, una causa de justicia social, de soberanía política e independencia económica. Esto es, y así comienza, Independencia Colectiva. Atravesamos una semana donde los ciudadanos, el pueblo, eligió y votó. El voto es sagrado. La decisión del pueblo es sagrada. Hay mucho para reflexionar, hay mucho para decir, hay mucho para analizar, pero también hay mucho que hacer. Necesitamos empezar a realizar. Milei convirtió el enojo en sentido de pertenencia. Una gran parte de la sociedad se encontraba enojada con la política, con la democracia, porque ni la política ni los políticos trataron de brindarle respuestas y soluciones al pueblo. Entonces, Milei convirtió ese enojo en sentido de pertenencia. El enojo, ese enojo y frustración en un eslogan: hay que trabajar, hay que laburar. Y nosotros tenemos una consigna: el trabajo dignifica. ¿Desde cuándo el peronismo ha perdido ese sentido de pertenencia de trabajar? Porque el trabajo para nosotros es el ordenador de una economía, es el ordenador de una familia y es el ordenador de la vida viviendo en comunidad. Trabajamos para el bien de la patria, para el bien social, para el bien común. No trabajamos para un sector individual o individualista. No lo hacemos por la plata, lo hacemos por el país, por la patria. Y ese es el concepto que tenemos que volver a recuperar, ese sentido de pertenencia, que a lo largo de estos años se ha dicho cuca vago. Y eso es lo que ellos dicen que somos nosotros. Cuca, término de cucaracha. Y no somos ninguna cucaracha, señores. Somos orgullosamente peronistas. Somos ciudadanos. Somos pueblo. Nos dicen vagos y planeros. Pero no, señores, somos trabajadores. Y ese concepto de pertenencia lo tenemos que volver a recuperar. Nunca se tuvo que haber ido, porque es la esencia de nosotros como peronistas. El trabajo dignifica, el trabajo como ordenador social, el trabajo para el bien común. Ese malestar se transformó en relato. Milei, en su fantasía, dice que en 20 años vamos a ser Suiza, que en 10 años vamos a ser Francia. Y ilusiona. Entonces, ese relato te da una perspectiva de futuro. Y el peronismo, ¿qué certeza y qué futuro brinda? ¿Qué propuestas le transmite a la gente de seguridad y de certeza de que económicamente va a tener estabilidad y socialmente va a tener un progreso? Él llama a la frustración en viva la libertad y te somete todos los miércoles a palo, te somete con el Fondo Monetario Internacional, te somete porque interviene un país extranjero en nuestra economía. Entonces no es libertad. Y nuestra independencia, nosotros a cada grito de viva la libertad tiene que venir un grito de viva la independencia económica, la soberanía política. Esos sentimientos, esas emociones que Milei logró conectar en este tiempo, el peronismo tiene que volver a representar, tiene que volver a tomar la iniciativa, porque el peronismo tiene que empezar a transmitir, primero, ideología, cuál es el ideal de sociedad y de vida que pretende para los argentinos, teniendo en claro cuál es la política internacional, teniendo en claro hacia dónde va el mundo, qué es lo que nosotros producimos y qué es lo que nosotros queremos exportar y venderle al mundo. ¿Queremos exportar y venderle al mundo nuestra materia prima o queremos fabricar y producir industria nacional? ¿Queremos ser un país extractivista donde saquen la materia prima, el oro, el petróleo, el gas y lo regalemos y lo rematemos? ¿O queremos cuidar nuestra soberanía nacional, nuestra Antártida y nuestras Islas Malvinas? Cuando importamos productos que nosotros no tenemos o importamos productos terminados que nosotros tranquilamente podríamos realizar. Entonces, claramente se sale con trabajo.
Con trabajo se sale con producción nacional, con cuidar la economía de los argentinos y ponerla en beneficio del pueblo, para buscar una estabilidad económica y social, donde el salario sea un salario digno. Tiene que haber convicción en la dirigencia política y claramente tiene que venir una renovación de profunda transformación con militantes y dirigentes que estén a la altura de la circunstancia para tomar la decisión en beneficio del pueblo y de la patria, que no lo convenzan fácilmente con unos billetes. Tiene que haber una profunda convicción ideológica de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos para nuestro pueblo, para nuestro país. Hay que representar, hay que hacer, hay que comunicar, hay que realizar, hay que transmitir, hay que construir, hay que presentar propuestas y proyectos. Estas elecciones fueron elecciones legislativas. ¿Qué propuesta y qué proyecto le presentamos nosotros como alternativa a la ciudadanía? La ciudadanía está ahogada en cuentas con la tarjeta de crédito, por ejemplo, que no puede llegar a pagar. Bueno, ¿cuál es el proyecto legislativo para una nación, para el pueblo, que facilite medios de pagos para que el que debe la tarjeta de crédito pueda pagarla a una tasa de interés razonable, no al 180%? Tiene que pagarla a una tasa de interés donde no te saquen el poder adquisitivo. Y eso lo tiene que hacer la política. ¿Y la política en qué momento presentó algún proyecto de interés para defender el bolsillo de los trabajadores? Claro, obviamente te viene un tipo que te plantea una reforma laboral y claramente la sociedad dice sí, reforma laboral, y por supuesto que sí. Pero ¿en qué términos y condiciones? Y es lo que vamos a analizar en este contexto. Porque el voto de la gente no tiene dueños, señores. El voto de la gente es del pueblo. El voto de la gente es de la sociedad. El voto de la gente no tiene dueño. ¿Qué le ofrecemos nosotros al ciudadano? ¿Qué le ofrecemos nosotros al pueblo? Y eso tiene que salir de los dirigentes políticos. Que los dirigentes políticos tienen que tomar la iniciativa. Y si no se sienten preparados o capacitados o no tienen idea, nosotros le vamos a brindar ideas. Porque estamos convencidos y porque sabemos lo que queremos hacer. Claramente que sí sabemos. Y hay que empezar a tomar el poder. Nosotros tenemos que tomar el poder. Exijo tomar el poder. Yo soy un peronista. ¿Y qué representás vos? Al peronismo. ¿Y qué historia militante tenés? Toda la vida fui peronista. ¿Y a quién representás? Al pueblo. Entonces hay que brindar los espacios para que el pueblo empiece a tomar la iniciativa y empiece a tomar las decisiones en beneficio del pueblo, porque estos tipos no vienen en beneficio de la gente. La reforma laboral no es una reforma laboral para la gente, para el pueblo o para el trabajador. Es una reforma laboral para el empresario, para el empleador. Esa es la reforma laboral que ellos quieren. Es una reforma tributaria para que los empresarios y el empleador puedan tener más ganancia. Pero nadie habla cuál es la ganancia que tiene el trabajador. Un pueblo que se encontró decepcionado, un pueblo que se encontró espantado, porque todo el mundo decía, se va Milei, se va Milei. ¿Y quién viene? Estamos a mitad de camino. Nadie cambia el caballo a mitad de camino. Y eso hay que tomar conciencia de qué alternativa nosotros le ofrecemos al pueblo. Una propuesta firme, con seguridad, con certeza, que garantice estabilidad. La realidad es que el susto y la presión de los Estados Unidos hizo que se inclinara la balanza para una parte de la ciudadanía, porque parte de una ciudadanía importante no fue a votar, porque no cree en nadie, porque no ve ninguna propuesta interesante del otro lado. Y nosotros le tenemos que brindar seguridad y certeza. El presidente está presentando una reforma laboral. Vamos a ver de qué se trata. Vamos con la primera imagen para ilustrar de qué se trata esta reforma laboral. La reforma, todavía no hay nada escrito concretamente porque están tanteando a ver cómo el pueblo reacciona y a ver qué acuerdos políticos se puede hacer con los gobernadores, con los diputados, para ver qué aprobación tienen la propuesta que tienen, pero algunos bocetos ya fueron distribuidos y difundidos para que la sociedad se vaya enterando de qué viene la reforma laboral. Más horas de trabajo. ¿Esto se sale con más horas de trabajo? Es la pregunta. Ese trabajo representa el esfuerzo del trabajador. Más esfuerzo al trabajador. ¿Para qué? Para que el empresario, el empleador, tenga más ganancia. Ahí está claro en la imagen. Más ganancia para el empresario y el empleador. Más esfuerzo y sacrificio para el trabajador. Con recorte salarial. Porque para ello, el salario es un costo, es un gasto que tiene el empresario o que tiene el empleador. Para ellos, reducir costos es reducir el salario.
generando más ganancias en el empresariado. Eliminan el piso del salario para poner un techo salarial. Despidos sin indemnizaciones, porque para ello despedir a un empleado es un costo porque le puede hacer un juicio laboral. Entonces, ¿qué propuesta frente a eso le ofrecemos como alternativa a nosotros, al pueblo, al trabajador o al empresario que también quiere trabajar? Y hay que segmentar, hay que buscar una política de distribución justa de las ganancias. Vamos con la otra imagen, donde vamos a ver que se suprimen el piso salarial y que se estipula un techo. Eso es eliminar el salario mínimo y ponerle un salario máximo. Más de esto el trabajador no puede ganar, porque es lo que están tratando de realizar. Y para eso necesitan que los trabajadores no se sientan representados, ni por los sindicalistas, ni por los gremialistas, que no haya representación gremial, para que cada uno desde su sector pueda tratar de negociar a la baja del trabajador y en beneficio del empleador. Por eso proponen eliminar el piso y poner un máximo de techo de salario. Ellos le llaman salario dinámico por productividad, donde dicen que si vos producís más, vas a ganar más, vas a necesitar más trabajo de hora, pero la realidad es que no se puede llevar a cabo esto, porque hay rubros que no se puede realizar y hay que buscar un equilibrio entre la ganancia y la rentabilidad que tiene el trabajador, porque el trabajador genera ganancia con su trabajo, con su esfuerzo, con su sacrificio. Le genera ganancia al empresario, le genera ganancia al empleador, y el empleador tiene que tratar de distribuir de manera equitativa la ganancia que le genera el trabajador. Esto sumado a que quieren implementar una política de indemnizaciones cero para que no puedan hacerle ningún tipo de juicio laboral y poner contratos precarizados donde cada 3 meses tenga que renovar el contrato, y si no me gusta tu cara o me decís algo que no me gusta, de hecho, es lo que están tratando de realizar para aumentar las ganancias del empresario. Y no se trata de poner empresarios contra trabajadores, sino que se trata de buscar un equilibrio para que se pueda maximizar las ganancias en beneficio de ambos. Porque si no, uno sale beneficiado y el otro sale siempre perjudicado. Porque a raíz de todo esto también hay una evasión de impuestos, porque contratan gente y le pagan una cantidad en blanco y otra cantidad por fuera del sistema. Y eso no pagan IVA, no pagan impuestos. Y ellos siempre están tratando de reducir los costos laborales, los costos salariales, a la baja de impuestos. Y hay que ver si es una pyme, si es una empresa grande, chica, si es un monopolio, un oligopolio, qué clase de empresa es, cuántos trabajadores tiene, qué produce, qué fabrica. Y eso hace a la dignidad del trabajador. Porque no se trata solamente de aumentar ganancias especulando con el salario de los trabajadores. La realidad es que no se hace política en beneficio solamente de los empresarios como quiere hacer este gobierno. Vamos a la imagen siguiente, donde claramente vamos a ver cuál es el modelo especulativo financiero rentístico liberal de destrucción nacional que propone Milei. Porque abriendo las importaciones, ¿qué es lo que genera eso? Que no se fabrique, que no se haga industria y trabajo y producción nacional. Porque lo que hace una importación es que traigas productos terminados desde afuera y lo vendas a un bajo costo. Entonces no hay producción nacional. Y eso destruye nuestra economía, porque no se fabrica nada, porque no se produce nada. Simplemente se especula con un sistema rentístico, financiero, liberal. Vamos a tratar de comprender cómo funcionan estas economías. Vamos a pasar un video donde vamos a ver y poder escuchar con atención cómo funcionan en otras partes del mundo, para ver cómo podemos funcionar nosotros y nuestra economía local. Pasamos el video. A nadie. ¿No? El empresario necesita trabajadores para que la empresa le funcione. No engañemos a nadie. La economía socialista no había empresarios y las empresas funcionaban. En la empresa capitalista que se vayan los trabajadores. A ver si el empresario hace funcionar él solo a la empresa. El empresario necesita trabajadores. Y entonces el empresario se aprovecha de una necesidad que tiene la gente. Porque la gente, las personas, tenemos unas necesidades vitales. Las personas somos esclavos de unas necesidades vitales. Cosas no son gratis, hay que pagarlas.
Y para tener dinero tienes que trabajar. Entonces, el empresario que necesita trabajadores, no que da trabajo, contrata gente. Pero contrata gente intentando siempre rebajar los costos salariales, que son los costos que le dan los beneficios empresariales. Porque el beneficio mayor empresarial no está en que si vendo esto o vendo lo otro. No, está en los costos de producción, y como los costos de producción en las maquinarias, una vez las ha comprado, le pueden durar 10 años, 5 años, 6 años, y no hace falta que haga nada, donde rebajan los costos de producción es en el salario de los chavos. El esfuerzo tiene que tener recompensa. Y si te pagan una miseria, ¿qué esfuerzo vas a hacer? Hombre, ya está bien. Porque si yo voy a un puesto de trabajo y me estoy esforzando, y cuando llega fin de mes me meten 500 euros, que no tengo ni para irme a tomar una cerveza, ¿para qué voy a hacer esfuerzo? Hombre, ya está bien de tomar el pelo a la gente. El esfuerzo se recompensa. Y se recompensa con un salario digno. Y digno es que la gente pueda comer. Digno es que la gente pueda vivir en su casa y que no tenga que estar 3 sueldos para pagar un alquiler o una hipoteca. Esa es la realidad de la vida. Yo recuerdo que en una reunión me hizo mucha gracia y siempre me he acordado, porque un petizo así industrial que estaba de eso, me dice, pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más. Y yo lo miré y le dije, ¿y usted no? Que cada uno quiera ganar siempre un poco más, es mejor. Es mejor. Ahora, lo inteligente y lo lógico es estudiar las formas en que se puede llegar a realizar eso sin perjuicio de nadie. Porque mejorar un lado perjudicando al otro no puede ser permanente. La estabilidad viene por un equilibrio, y el equilibrio viene por un arreglo que a las dos partes les satisfaga. Quizás no todo lo que se ambiciona, pero sí todo lo que se necesita, que eso es lo importante. Porque trabajo, no, el empresario no da trabajo. Bueno, ahí compartimos el video, vamos a la imagen siguiente, donde vamos a analizar lo que recientemente vimos en el video. Porque claramente el empresario quiere ganar plata a través del trabajo de los trabajadores. Porque los trabajadores hacen a la rentabilidad empresarial. ¿Y cuál es la ganancia que tiene ese trabajador producto de su esfuerzo? Porque la ganancia se la lleva el empresario o el empleador, producto del trabajo y el esfuerzo y el sacrificio del trabajador. Y esto es muy importante para los trabajadores, porque los trabajadores tienen que saber cuál es el costo. Sabiendo el costo de la generación del producto, del bien o servicio producido, va a poder saber cuál es el margen de ganancia que tiene el empresario, el comerciante o el empleador. Costo más margen de ganancia te da un igual al importe, al monto, al valor y al precio que vos tenés que pagar. Ya sea el precio que el consumidor final compra y accede cuando agarra un producto en la góndola, o también el trabajador cuál es el monto y el valor que le tienen que pagar en su poder adquisitivo. Y esto es lo que se tiene que discutir para tener salarios dignos. ¿Cuál es el costo que tiene la generación del producto, bien o servicio que se realiza en el país? Por ejemplo, arriba yo hice una mención a un producto que se fabrica acá en Argentina, en el caso del papel. ¿Cuál es toda la cadena de comercialización y la cadena de elaboración y producción que tiene esa elaboración que se hace, ese producto? ¿Cuál es el costo de la materia prima? ¿Cuál es el costo de la producción y transformación? ¿Cuál es el costo que le agrego yo con impuestos y servicios? ¿Cuál es el costo de distribución? ¿Cuál es el costo total para sacar un margen de ganancia? Esta imagen le tiene que quedar al trabajador grabada en la mente cada vez que discute con su empleador. ¿Cuál es el costo que tiene para poder tener un margen de ganancia razonable y que ese margen de ganancia pueda ser distribuido para los trabajadores? Claramente, el empresario o el empleador no va a querer discutir su margen de ganancia. Y ese es el quid de toda la cuestión. Nosotros podemos proponer poner un techo al margen de ganancia. Van a salir todos los empresarios y decir que
Pero ustedes no proponen poner un techo al salario, es lo mismo. Ahora, el trabajador se tiene que quedar calladito la boca, producir más para que ustedes tengan más rentabilidad. ¿Y el trabajador? El trabajador no puede comer, no puede pagar las cuentas, no puede irse de vacaciones, pero el empresario está pensando en cambiar el auto. Había una fábula, un cuento, que el empleador, cada vez que se reunía con los trabajadores le decían: patrón, patrón, jefe, no nos alcanza para pagar las cuentas, no tenemos para pagar nuestra comida y llegamos con lo justo. Y bueno, el que antes se podía comprar un auto, ahora no se lo puede comprar. Pero jefe, no estamos llegando a fin de mes. Y bueno, el que antes se podía comprar un auto, ahora no se lo puede comprar. Esa es la respuesta que le brindaba el empresario. Porque el empresario no ve la necesidad que tiene el trabajador. Lo que está viendo es el margen de ganancia que puede tener, más rentabilidad a un menor costo, más rentabilidad, más rápido, mejor a un menor costo. Por eso apuesta en el sistema financiero, porque no le genera ningún costo, simplemente un pequeño riesgo, que si tenés algunas conexiones telefónicas o políticas vas a poder prever si invertir en tal o cual lugar y poder vender o comprar dependiendo del interés, porque eso es lo que se está planteando y se planteó siempre. ¿Cuál es el margen de ganancia que tienen los empresarios? ¿Y cuál es el margen de ganancia que tienen los trabajadores? Los trabajadores ganan para tener un margen de ganancia que pueda tener un poder adquisitivo donde pueda satisfacer todas sus necesidades vitales y poder irse de vacación y cambiar el auto como tienen los empresarios. Y la realidad es que hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio se busca a través del costo. ¿Cuál es el costo? Porque ellos prevén el costo laboral, pero hay que prever también el costo de generación del producto, bien o servicio que se realice. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a evaluar de qué manera se llega a esta dinámica, a esta política de integración. Por ejemplo, una propuesta nuestra podría ser mejorar los salarios dignos, una distribución justa de las ganancias. Ahí ven en la imagen cómo el empresario se enoja porque hay una distribución de su ganancia. Pero eso fue producido a raíz del trabajo que nosotros proponemos sin sacrificio, sin sacrificar a los pueblos, que pueda cumplir con su tarea feliz, así como está en la imagen. Y en la imagen vemos un trabajador contento y feliz porque realiza una tarea donde desarrolla el bien común, en beneficio de la patria, no en beneficio del empresario o del grupo que maneja. Y vemos al empresario un poco enojado y ofuscado, porque lo manda a trabajar y el empleado está feliz. Va a su casa con salarios dignos y vuelve con su familia donde existe la dignidad laboral y la justicia social. Pero todo esto es una política de Estado, de una economía pensando en el desarrollo de la producción nacional y estratégica de un país. Vamos con la siguiente imagen, donde vamos a visualizar un modelo de trabajo y producción argentino. ¿De qué manera se realiza esto? Por ejemplo, esto puede ser una propuesta que dicen que el peronismo no tiene propuesta. Sí que tiene propuesta. Tiene que llevarla a cabo, tiene que llevarla a la práctica, tiene que difundirla para que el pueblo sepa de qué se trata esto, de qué manera. Y lo que nosotros vemos acá es la producción nacional. Producir energía abundante y barata. Esa producción de energía que sale del suelo argentino, que sea rentabilidad para el pueblo argentino, para el trabajador, no para el empresario o para un sector, sino que sea distribuido de forma justa, equitativa, para todo el pueblo argentino. Con eso vamos a tratar de desarrollar el país de una manera más justa y equitativa, bajando los precios de los alimentos con energía abundante y barata, alimentos abundante y barato para el pueblo, porque el pueblo tiene derecho a comer. No puede ser que el pueblo no pueda comer en Argentina cuando se produce comida para el mundo. Esto va a aumentar la demanda del consumo interno, indumentaria, electrodoméstico, herramienta, producción nacional. Todo esto que nosotros vemos acá es lo que se puede producir y distribuir. ¿De qué manera? Poniendo un tope al extractivismo que hay en Argentina, que muchas empresas extranjeras utilizan nuestras materias primas para venderlas a precio barato y desabastecer el mercado interno. Esto
que estamos viviendo actualmente, si el peronismo se pone en práctica el desarrollo industrial pensando en el bien común, claramente los argentinos lo van a volver a elegir, porque la producción nacional está en el ADN de los argentinos, porque nosotros fabricamos y producimos lapiceras. Y tenemos que empezar a producir, distribuyendo las ganancias, sabiendo los costos, cuál es el margen de ganancia y cuál es el costo. Vamos a la siguiente placa, a la siguiente imagen, donde vamos a visualizar cuál es la materia prima que nosotros tenemos: la minería, la agricultura, la pesca, la ganadería. ¿Cuáles son la producción de bienes y servicios? Energía, trabajo, industria, construcción. La distribución y la logística también tenemos que proponerla, no debatirla, sino realizarla, para distribuir de manera equitativa nuestra materia prima, nuestra elaboración, nuestra producción nacional, sabiendo los costos y los márgenes de ganancias. El banco, el servicio financiero, debe estar al servicio del pueblo para brindar créditos a los empresarios, a las pymes, sin tanto interés, para que puedan fabricar producto nacional. Cuando nosotros elaboramos una política de Estado, una política económica, tenemos que siempre pensar en el bien común. ¿Y cómo vamos a desarrollar lo que nosotros tenemos? ¿De qué manera vamos a desarrollar la minería, la agricultura, la pesca, la ganadería, la energía, la industria? Para que eso se lleve a cabo y nosotros podamos tener una salud de calidad, seguridad social, educación, consumo, bajando los precios, aumentando la demanda, mayor producción para aumentar esa demanda, con precios a la baja y con salarios a la suba, más poder adquisitivo, mayor consumo, mayor producción nacional. Y esta es la política que tiene que presentar el peronismo para poder desarrollar la Argentina. Si lo entiendo yo, lo entiende cualquiera. Hay que saber transmitir, hay que saber comunicar, hay que tener en claro hacia dónde se va, hacia dónde va el mundo, hacia dónde vamos nosotros. Claramente hay que poner de un lado lo que defienden a Malvinas y lo que quieren entregar a Malvinas. Y ahí está la diferencia de la nacionalidad, de sentir la bandera como propia, de sentir la Argentina como propia, no de vendérsela a cualquiera que la quiera comprar, porque la Argentina no está en venta. Que la quieran vender es otra cosa, pero la Argentina es de los argentinos. Entonces nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestra patria. Por eso es fundamental el sentido de pertenencia y de patria, para poder tener un país un poco más justo, más equitativo, con justicia social, con soberanía política, con independencia económica. Hay que discutir una mejora laboral, claramente que sí hay que discutir. Hay que discutir porque hay empresas que evaden impuestos. Hay que discutir por qué no tributan acá en Argentina. ¿Por qué prefieren gastar su patrimonio o guardar su patrimonio en otro país y no acá en Argentina? Como es en el caso de Susana Jiménez, por ejemplo, por citar un ejemplo conocido, de que vuelve a la Argentina simplemente para generar ganancias y después se va a vivir a Uruguay o a otro país y no factura acá y no tributa acá. Y entonces eso es llevado a la práctica política, económica, de la lógica que están implementando este modelo de saqueo, porque esto es un modelo de saqueo. Y la gente tiene que tener propuestas, tiene que saber cuál es la reforma laboral que plantea Milei en beneficio de la gente de bien, que la gente de bien son los empresarios, no son los trabajadores, no es el pueblo. Son los empresarios y no son las pymes tampoco. La gente de bien para ellos son los organismos de los bancos, los banqueros, las multinacionales, los monopolios. Ellos son gente de bien que vienen a plantear una reforma laboral, pero es una reforma que viene a destruir
el trabajo argentino, porque claramente ellos buscan reducir el costo laboral a través de los salarios y quedarse con mayor rentabilidad, generando mayor riqueza. Y esa es la puja de intereses que siempre hubo en Argentina. La distribución de las ganancias, la distribución de la riqueza. ¿Quién se queda con qué parte? ¿En beneficio de qué y en perjuicio de qué? Y es lo que nosotros tenemos que replantearlo como sociedad. ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué seguridad nosotros le brindamos a la gente? ¿Qué propuesta? ¿Qué alternativa? Y acá humildemente desde este lugar, si Milei propone una reforma laboral, nosotros proponemos una mejora. Y vamos a la siguiente imagen, donde vamos a visualizar algunas propuestas. Los peronistas tenemos que plantear dignamente que el trabajador se sienta digno, con salarios dignos. Esto es y debe ser una decisión apenas tenga el poder. Aquellos que tenemos vocación de poder, hay que ejercerlo, porque el poder cuando lo tenés que ejercer. No tenés que hacer la plancha. Tenés que ejercer el poder porque para algo te lo dio el voto popular, para ejercerlo. Este tipo lo ejerce. Mal o bien, con su modal, enojado, prepotente, pero lo ejerce. Y acá nosotros tenemos que, cuando tengamos el poder, ejercer el poder en beneficio de los trabajadores. Y una propuesta que tiene que ser sí o sí es el incremento del salario básico. Los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, tienen que tomar esta iniciativa y tienen que incrementar el salario básico de los trabajadores, ponerlo en la Constitución Nacional, para que nadie venga a discutir nuestro margen de ganancia, nuestro salario, nuestro poder adquisitivo, que quede fijo constitucionalmente y que se vaya actualizando a medida que se actualizan las economías, pero siempre en beneficio del trabajador, buscando un equilibrio entre el que más tiene y el que más necesita. Es una política de Estado. ¿Y qué beneficio le brindamos a los trabajadores? Y es necesario y urgente que le brindemos asistencia mental a los trabajadores. Pero eso se hace con alguna obra social que pueda tener. No, las obras sociales actualmente no están cubriendo casi nada por más que tenga premium. Vos tenés premium y no te cubre casi nada. La salud mental tenés que rogar para que tengas un asistente de salud mental. Y es necesario y urgente porque después de la pandemia, los argentinos y el mundo vivió tanto tiempo encerrado que necesita esa seguridad de salud mental. Porque hay muchos casos, pero muchísimos casos, que necesitan ayuda. Y los trabajadores tienen que tener una salud mental de calidad. Lo mismo con la salud bucal. ¿Cuántos trabajadores que vemos en la informalidad no tienen dientes? Y no tener dientes significa no poder tener una calidad de vida digna. Pero la obra social cubre. Sí, algunas cosas te cubre. Por más que tengan premium o selectivo o la mejor prepaga, hay cosas que no te cubren. Y esto tiene que ser una política de Estado, un beneficio para el trabajador. Pero cuando planteó los beneficios para los trabajadores, lo planteó en ese sentido, de ver cuál es la necesidad de la gente en aquel momento y cuál es la necesidad de la gente del momento actual. Y el momento actual requiere que los trabajadores, los argentinos, tengan los dientes así como tiene Susana Jiménez. ¿Qué estás pidiendo vos? Eso es seguridad social, para que la gente pueda comer, para que la gente pueda reírse, para que la gente pueda verse bien. No solo es una cuestión estética, sino es una cuestión de ánimo. Tener una linda sonrisa, poder masticar, poder comer bien, dignifica al trabajador. Y tiene que ser una política de los dirigentes políticos y de los dirigentes sindicales y gremiales. Los trabajadores, a partir del momento en que nosotros tomamos el poder, vamos a llevar adelante esta política, salud bucal y mental de calidad para todos los trabajadores. Y nada de que no se puede hacer, hay que ver, a ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo. No, hay que hacerlo y punto. Porque eso dignifica al trabajador. Son dos ideas nomás, se me ocurren miles. Pero son dos ideas que al momento no están, no se aplican. Si están, no se aplican. Salario digno, ningún trabajador tiene salario digno. De hecho, ni siquiera tienen salario en blanco.
mucho menos digno. Entonces, cuando uno quiere representar, tiene que saber qué es lo que necesita tu representado. Y tu representado lo primero que necesita es un salario digno. Hacer el costo, el margen de ganancia y distribuir la ganancia para que el poder adquisitivo de los trabajadores mejore. Eso es una decisión política y hay que hacerlo. Y aquel dirigente que quiera representar al pueblo, a la Argentina y a los trabajadores, la primera premisa es esa: salario digno para los trabajadores. Y no me vengan con que no se puede. No hay nada que no se pueda hacer. Este tipo te mete cientos y miles de reformas y se hacen. ¿Cómo que no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Se arma una ley, un proyecto, se vota, sí, señores, no, señores, y ya está. Y se lleva a la práctica. ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué tanta burocracia hay? ¿Qué esconden? ¿Qué intereses? ¿Qué negocios hay de cada persona que dice no se puede, muy burocrático, no se puede? Porque también ahí hay que discutir los márgenes de ganancia que tienen los empresarios que se hacen políticos y que quieren representar al pueblo, pero representan más a un sector empresarial que al sector y a la patria y al pueblo entero. Entonces no representan a ningún pueblo, representan a un sector, a una parte del pueblo. Entonces acá hay que poner en claro hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos políticamente internacional: cuidar nuestros recursos naturales, cuidar la Antártida, cuidar la Malvinas, que los ingleses se vayan de Malvinas. Malvinas para los argentinos. Cuidar la energía, fortalecer y fortificar el petróleo, el gas, para que se distribuya y haya consumo interno local. Garantizar la producción local, la innovación, la tecnología, el desarrollo, la producción nacional, industria argentina. Entonces, si más o menos tenemos eso en la cabeza, aquel que se encuentra un poco mareado, que no sabe hacia dónde va, que se encuentra un poco perdido, y hay que decirle, bueno, Antártida para Argentina, Malvinas para Argentina, producto nacional, trabajo, industria y cuidar nuestros recursos naturales. ¿Estás enfocado en esa línea? Listo, vení con nosotros. Y llevar adelante y ejecutar. No, que hay muchos proyectos que no se puede. Bueno, sí se puede. Pero habla mucho de los trabajadores y los empresarios y los empleadores. Y bueno, permítame decir que durante un tiempo largo hay muchos grandes empresarios que vienen facturando ganancias demasiado altas y no se distribuye al pueblo. Pero sí hay que hacer una segmentación. Una cosa es el comerciante, otra cosa es una pyme, otra cosa es una empresa, otra cosa es un monopolio, una multinacional. Y claramente que hay que reducir impuestos. Aquella pyme que tenga producción nacional quita de impuestos cero. No tiene ningún impuesto porque está fabricando para la Argentina y distribuir para los argentinos. Esto tiene que ser una política tributaria, de transformación tributaria. Segmentar cada rubro en particular para que las cargas tributarias no sean tanto para aquel que quiera producir en Argentina y tener un emprendimiento local. Y aquel que quiere solamente extraer y vender para afuera, claramente hay que apuntar. Hay que apuntar a la sociedad rural, pero se te va a poner el campo. Y bueno, se puede después generar alguna ley de arrendamiento para que puedan tener con algún plazo. ¿Tienen espalda ellos para aguantar? ¿Cómo que no? Los que no tienen espalda son los que producen. Entonces, ¿a quién defendemos? ¿Defendemos la comida y la mesa de los argentinos? ¿Defendemos la producción nacional? El trabajador tiene que trabajar contento y feliz. ¿Qué política de Estado, qué proyecto le brindamos para que el trabajador esté contento y feliz trabajando para el bienestar de la patria? ¿Quién piensa en la Argentina? Cada uno piensa en su sector. Pero ¿quién piensa en el bienestar de la patria? Realmente, con la mano en el corazón. ¿Quién de los dirigentes políticos, sindicales, piensa en el bienestar de la patria? Y me quedo en silencio porque cada uno tiene que llevar a la reflexión profunda de qué es lo que estamos representando. Y claramente tienen que ser sinceros, porque esta situación no se va a poder sostener por mucho tiempo. Porque el pueblo está sufriendo. Y nosotros somos peronistas y no podemos permitir que el pueblo sufra. Entonces tenemos que llevar adelante política de Estado para evitar que el pueblo sufra. Y claramente esto va en contra de los intereses
que quieren monopolizar el país, que quieren ganar más a través del esfuerzo de los trabajadores y de la Argentina. Ya le presentamos proyectos, ya le presentamos algunas ideas, llévenlas a la práctica, y si no pueden, me llaman, llámenme, que yo la llevo a la práctica, porque tengo voluntad, porque tengo convicción, porque sé lo que está en juego y porque sé a quién defiendo. Si no pueden, abran, que hay un montón de compañeros que tienen ganas, que tienen iniciativa. Nadie está echando a nadie, simplemente que se corran a un costadito, que estén para guiar esto sí, esto no, pero que las propuestas y la iniciativa se lleven adelante y a la práctica. Educación, seguridad, trabajo. Hay que hacer una revolución en todo. Cada uno en el lugar donde se sienta más cómodo. Es decir, yo tengo una muy buena idea, vamos a llevarla a la práctica. Que se tienen que acabar los egos. No porque yo llevo 3 y yo llevo 4, y no porque, mirá, yo soy dirigente, me acompañan 4. Después vas a la calle y no te conoce nadie. No, así no es. Es qué idea, qué proyecto, qué vas a presentar, cómo lo vas a ejecutar, de qué manera, en beneficio de quién, buscando qué equilibrio, tratando de no perjudicar a nadie. De esa manera se lleva adelante una política de Estado. Se nos fue casi el tiempo. No voy a dejar de mencionar, vamos con la imagen siguiente, de hacer una mención y un reconocimiento a un compañero que ha pasado por estos estudios, que he tenido el honor, el privilegio y el orgullo de tenerlo sentado en esta mesa y compartir algunas ideas de un proyecto de país en beneficio del bien común, de la patria, de la nación argentina. Ese compañero se llama Guillermo Moreno. Está atravesando lo que todo militante atraviesa cuando elige representar al pueblo tocando intereses poderosos. Por una charla que tuvo, donde él tenía parte accionaria en una empresa, el Grupo Clarín, le hicieron un juicio por la prepotencia que supuestamente mantuvo en ese lugar y por repartir algunas calcomanías de Clarín Miente. Y así pretenden someter al pueblo, así pretenden someter a los militantes. No, señores, nosotros somos como hormigas. Cada vez que vemos un hecho así nos multiplicamos como millones. Acá tenemos a uno, y debe haber millones y cientos de miles de compañeros involucrados en una causa, porque somos nacionalistas, porque queremos a nuestra patria, porque somos orgullosamente peronistas argentinos, y en mi caso matancero. Clarín miente, mintió antes, sigue mintiendo ahora. Cristina libre. Guillermo Moreno, compañero de la causa peronista, presente. Esto es, y así pasó, Independencia Colectiva. Hasta la semana que viene.